La lectura bíblica en que ha de basarse el mensaje está en 1 Samuel 3, versículos 19 al 21. 1 Samuel 3, 19 al 21. Me voy a permitir hacer esta lectura. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dejo el lugar a nuestro hermano, el presbítero Elías Gómez García, quien trae mensaje de Dios para nosotros. Buenas tardes, estimados hermanos. A cada uno de ustedes les saludamos en el nombre del Señor, y como iglesia nos da gusto el que podamos reunirnos a través de este medio para seguir dando la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero de igual manera, pues agradecemos a todos aquellos que se suman a esta adoración y edificación en la palabra de nuestro Dios. Hacia la madurez es el tema general, y el día de hoy es abordar la temática en cuanto al título Una persona de Dios. Para ello estaremos dando como base a esta enseñanza, ¿verdad?, yendo al libro del primer libro de Samuel, capítulo número 3, del verso 19 al 21, donde de manera muy magistral se nos va a presentar la graduación de la formación y todo ese proceso madurativo y formativo en la persona de este hombre llamado Samuel. Y bien, tomando como punto de referencia cómo inicia este verso 19, dice la Escritura: y Samuel creció. Samuel, por lo tanto, llegó a ser un hombre de Dios, y se cataloga en dos aspectos. Uno, pues su palabra fue recibida como palabra del Señor, y su reputación como profeta de Dios corría por toda la región. Algo muy similar a lo que sucedió en lo que fue la vida del profeta Elías, a quien la mujer, aquella viuda de Sarepta, pudo dar esta declaración en cuanto a su persona. Primer libro de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así que en la vida de Samuel, Dios tomó su tiempo en la formación de su siervo. Esto debido a que Dios todo lo que hace, lo hace en su tiempo, lo hace bien y con buenos resultados. Recordemos la palabra en el libro de Génesis: y vio Dios todo lo que había hecho, y dice que era bueno, y bueno en gran manera. Hay una progresión en todo esto, como el hecho de estar contando lo referente a la vida de Samuel. Bien, aquí contundentemente el texto dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Creció. Hubo un proceso madurativo tanto en el aspecto físico, mental, emocional, y sobre todo en el aspecto espiritual. Es decir, Samuel se fue forjando y formando, y en él se fue dando carácter, un carácter piadoso que lo caracterizaba el temor a Dios, y sobre todas las cosas la preparación para ser un instrumento útil en sus manos. Ahora, pero esto llevó su tiempo. Dios trabajó en su persona, y en lo referente a la vida de Samuel, en este mismo libro, ¿verdad?, la Escritura nos va a señalar desde su concepción. La Escritura nos va a hablar que fue un hombre pedido a Dios. Pero
desde su niñez, dice el capítulo número 2, versículo 11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Y ahí se precisa, ¿verdad? Y el niño ministraba. Y se continúa diciendo en el verso 11, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Verso 21, y visitó Jehová a Ana, ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y es muy sorprendente en ese capítulo número 2 y capítulo número 3, en la distinción que se hace, puesto en la vida de Samuel hay una progresión, pero en la vida de los hijos de Eli hay una regresión. Samuel, en este sentido, ¿verdad?, está en ascenso, pero los hijos de Eli van en descenso, en declive. Y todo debido a que en el contexto tanto político, religioso y social, el pueblo, ¿verdad?, viene o va surgiendo dentro de lo que podemos llamar una decadencia moral y espiritual en todo el pueblo de Israel. De antemano, la frase que caracterizó la época de la cual es la transición al tiempo de Samuel es que no había rey en Israel y por lo tanto cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero en medio de todo esto se da el crecimiento, el desarrollo en diferentes ámbitos de la vida de esta persona llamada Samuel. Y algo impresionante es que es este hecho de seguir la trayectoria de una persona de inicio a fin, como fue el caso de Samuel. En este capítulo número 1 del primer libro de Samuel, se nos precisa en los versos 19 y 20. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y ahí podemos ver su nacimiento y en el transcurrir del libro, ¿verdad?, vemos el desarrollo de su ministerio y de su persona. Y en el capítulo número 25, verso 1, se nos precisa lo siguiente. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Es ahí donde podemos ver la vida de un personaje donde su trayectoria se nos es dada a conocer. Ahora, cuando estamos leyendo entonces este capítulo 3, versos 19 al 21, y la Biblia nos va a decir, ¿verdad? Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Prueba superada. El proceso formativo o madurativo se puso de manifiesto en la persona de Samuel al ser reconocido como profeta de Dios. Tal distinción en esta persona, específicamente de este siervo, llevó su tiempo, lo cual implicó paciencia, obediencia y permanencia. Esto de parte de Samuel, al igual que demandó, implicó también mentoría, tanto como fue del caso del sacerdote Elí, como principalmente por parte de Dios. Pues el texto señala aquí, ¿verdad?, que aunque Elí ya era de edad grande, la Biblia señala Jehová estaba con él. Y Samuel fue reconocido como fiel profeta de Jehová. Tanto así que en estos versículos, ¿verdad?, del 3:19 al 4:1a se nos magistralmente, ¿verdad?, se nos sintetiza la vida de Samuel. Samuel creció, Jehová estaba con él, ni no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra
de Jehová. Así que aquí podemos ver palabras cumplidas. Las que el Señor dijo fielmente se cumplieron. También podemos ver reconocimiento por parte del pueblo hacia la persona de Samuel al reconocerlo como fiel profeta de Jehová. Pero también encontramos manifestaciones. Es decir, Dios se manifestaba, pero también se daba a conocer por medio de la persona de Samuel. Por eso Samuel fue considerado también una persona de Dios. Y podemos ver su presentación, por así decirlo, ¿verdad? Su aparición en público, su presentación oficial, al hecho de que se nos precisa, Samuel habló a todo Israel, según el verso 1, y Samuel habló a todo Israel. Es decir, ya sin temor, como podríamos decir, ¿verdad? Como cuando uno está detrás de un micrófono, es el llamado pánico escénico, el que no hay palabras, se cierra el pensamiento, ¿verdad? Pero él con carácter, con determinación, con decisión, él se presenta delante del pueblo como un varón de Dios, como una persona de Dios como tal. Así que tenemos que tomar en cuenta, sí es bonito, ¿verdad?, de leer este proceso en el cual Samuel fue inmerso, el cual llevó. Ahora, lo que tenemos que también aclarar es que Samuel no se hizo de la noche a la mañana, ¿sí? A la par con lo que los libros de sabiduría encontramos, el temor de Dios es clave en la conformación de todo hombre sabio, ¿sí? En este sentido, pues debemos tomar en cuenta que él estuvo a la espera de todo lo que fue un proceso madurativo. Hemos de recordar el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, verso 1, donde claramente la Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ese proceso lleva formación, el cuerpo, los órganos, la emoción, el pensamiento, las habilidades, las capacidades, todo se tiene que entrar en un proceso de desarrollo. O sea, no de la noche a la mañana lo vamos a lograr. Hay muchos dichos que hablan en esa razón, ¿verdad? Que las cosas no se hacen de un rato a otro. Casi todo lleva su tiempo y lo creo que implica aquí la paciencia, la prudencia, el dominio propio, la permanencia, la constancia, la perseverancia, el estar allí. Recordemos que aún la Escritura habla que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, eso lo recordamos en el libro de Proverbios 4, 18. Ahora, todo este proceso, como ya señalé, ¿verdad? Los libros de sabiduría nos dicen que aquí lo elemental es tanto adquirir con sabiduría e inteligencia, que esto está ligado al temor del Señor. Bueno, se precisa en el libro de sabiduría que la conformación de todo hombre sabio tiene que ver con el temor a Dios. Y bueno, quiero hacer esta semblanza a la luz de los libros de sabiduría. Específicamente en el libro de Job, capítulo número 28, verso número 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El Salmo 112, verso 1, dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y anda en sus mandamientos. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y este texto tan célebre que sin duda de memoria usted lo conoce, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cosa que se reitera en el capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que podemos catalogar a Samuel entonces con todo este proceso por el cual pasó y que terminó, ¿verdad? A considerar a Samuel como un varón de Dios, una persona de Dios.
Este personaje bíblico entonces pasó a la historia como una persona de Dios. Prueba de ello es que en lo que es el Nuevo Testamento figura dentro de lo que sería una larga lista de ilustres siervos de Dios. Cuando se ha citado el Antiguo Testamento en el libro de Hechos 3:24, anunciándose del profeta de Dios en la persona del Señor Jesucristo, dice el verso 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es la predicación de Pedro anunciando el cumplimiento de la venida de Jesús como el Mesías prometido. Pero aquí está, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, o sea, muchos otros profetas ilustres fueron voz de Dios. La palabra de ellos era la palabra del Señor. De igual forma, entonces, no solo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, los hombres de Dios dan testimonio de este varón. Los padres piadosos también tuvieron mucho que ver en la formación de este hombre llamado Samuel. Como bien ya he citado, ¿verdad? En el primer libro de Samuel nos habla de su nacimiento. Y los padres piadosos de él tuvieron mucho que ver. En el verso número 27 del capítulo 1 del primer libro de Samuel dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y se prosigue diciendo en el capítulo 2, versos 18 al 20. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traían cada año cuando subían con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Se está remarcando y reafirmando que la vida de Samuel había sido, ¿verdad?, un acto de Dios al concederle a esta mujer darle a luz. Y verdad es importante la función de los hombres piadosos. Y como punto de referencia, sería bueno el que, como padres, los que son padres, ¿verdad?, al unísono con esta declaración bíblica de padres piadosos que ofrecen el sacrificio acostumbrado, que reconocen que lo que tienen es de parte del Señor, que mantienen su hogar, su matrimonio, gracias a la intervención y al poder de Dios y a la piedad que tienen para con el Señor, ¿verdad? El libro de Proverbios, desde el capítulo 1 al capítulo número 7, podemos encontrar instrucciones de los padres a sus hijos. Y encontrarán allí los encabezados, hijo mío, obedece a tu padre y escucha a tu madre. Hijo mío, hijo mío, hijo mío. En cada uno de los encabezados de este capítulo 1 al capítulo 7 de Proverbios se dan esas instrucciones. Algunos le han llamado un manual, ¿verdad?, para padres. Sería bueno e interesante el que se diera la tarea de considerarlo. Ahora, aquí también tenemos que dar algunas precisiones. ¿Como cuál? Bueno, la temprana piedad será honrada después. ¿Sí? El libro de Eclesiastés 12:1 indica, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Como el mismo David diría, ¿verdad? Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Sí, ahí estaba como desde la juventud conoce al Señor y en el trayecto de la vida sigue viendo la presencia, el actuar, el mover de Dios, el respaldo de Dios en su vida. Ahora, sin duda entonces, la honra a Dios es una acción bien correspondida y Samuel supo otorgársela al Señor. Capítulo 2, verso 30, cuando un hombre de Dios habla con Elí, le hace este énfasis. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Samuel fue un varón que honró al Señor, y el Señor le honró. Jehová estaba con él. Supieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así que en razón a esto, ¿verdad? Si estamos hablando de hombres y mujeres de Dios, aquí podemos ver que todos tenemos que pasar por ese proceso. Habrá algunos sacrificios que hacer. En el caso de Samuel creció, distantes de sus padres. Solamente cada año que subía Elcana y Ana, y sin duda sus hermanos, Samuel podía interactuar y relacionarse con ellos. Pero entre tanto, ¿verdad? Estaba allí bajo la tutoría o mentoría del sacerdote Elí, pero sobre todo también en la compañía de los hijos de Elí, aun cuando la Escritura señala que eran impíos y no conocían la palabra de Jehová. Pero aún así, ¿verdad? Él supo convivir con ellos y supo marcar una diferencia y una distinción. Y sin duda el hecho de que la Biblia va señalando ese proceso, esa trayectoria de su vida, nos dice que no se perdió en el camino, que no se desenfocó, que mantuvo siempre puesta la mira en el Señor. Cosa que el Nuevo Testamento nos va a decir también, que indistintamente que hay hombres y mujeres que han hecho el bien, que han marcado la diferencia, que han sido ejemplares en la vida, finalmente la Biblia nos los da, dice, como la nube de testigos, pero finalmente nos dice que nuestra mirada no debe estar puesta en ellos, sino en el Señor Jesús. Samuel pues se desempeñó como sacerdote, como profeta y como juez. Fue una persona de su tiempo, ¿sí? En este sentido, fue una persona de su tiempo que respondió al llamado de Dios y lo ejerció de la mejor manera durante toda su vida. El primer libro de Samuel 3:1 ya señala lo siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Mas aún en ese contexto Samuel emergió. Y el verso 4 dice la Biblia, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Esa disposición para con el Señor. Y ejerció de la manera también su llamado durante toda su vida. En este primer libro de Samuel, capítulo 12, 1 al 5, se nos registra que Samuel se presenta delante del pueblo en un sentido para rendir cuentas y pues también para hacer de manifiesto un ministerio eficaz, efectivo y sobre todas las cosas bajo el temor del Señor. Dijo Samuel a todo Israel, así como se presentó ahora nuevamente a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. De esta manera él se presenta y dice, aún en su edad adulta ya, ha procurado vivir de manera íntegra, como fiel profeta del Señor, como una persona digna de representar la gracia y la misericordia de Dios en su vida. La palabra de Jehová era verdad en su boca.
Sin duda, pues, la palabra de Dios fue clave en la formación de este personaje bíblico, como será en la vida de toda persona de Dios. Usted ha de recordar el libro de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Algo similar nos dice el Salmo 1:3, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Al unísono de esto, en concordancia con ello, en el Nuevo Testamento, específicamente en la segunda carta a Timoteo, Pablo precisa esto, 3:17 de segunda de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La formación entonces espiritual, religiosa cuenta mucho, ¿verdad? Porque se imprime en la persona el temor de Dios y hay un apego hacia la palabra, hacia la voluntad de Dios y andar en sus caminos. Y la Escritura señala que el hombre que anda en el camino del Señor es bienaventurado. Pero de igual manera, ¿verdad? La formación de una persona tiene que ver con la formación hogareña en los caminos del Señor. Parte del precepto de la labor del Cana y Ana es que ya estaba legislado que los padres deberían instruir a sus hijos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, verso 4 al 9. Pero también importa mucho la receptividad, la respuesta al llamado de Dios en la vida, así como el profeta Isaías nos los presenta así. 6, verso número 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta de este profeta. Dios en su favor entonces, durante la trayectoria de la historia de la redención, nos ha dado ejemplos de personas que caminaron con fe en Él. Y como ya lo he citado, ¿verdad? Es el libro de Hebreos 11, el cual integra a estos hombres de fe. Podemos decir el catálogo, el mosaico. Podemos decir, ¿verdad? Que es el salón de la fe, donde están escritos, ¿verdad? Inscritos los hombres de Dios que dieron buen testimonio. En el capítulo 12, verso 1 de Hebreos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sin demérito alguno a las personas de los que aquí se mencionan, es necesario que cada uno en lo personal pueda levantar la mirada y fijarla más allá de estas personas. Es necesario posarla en la persona que lo dio todo, lo dejó todo y que lo hizo todo por nuestra salvación y asegurarnos redención, como es la persona del Señor Jesucristo. Posterior a esto, pues, la Biblia nos dice, sí es bueno valorar el carácter ejemplar de hombres y mujeres, de nuestros propios padres, de nuestros pastores, de nuestros ancianos, de los diáconos, de los abuelos, pero sin perder de vista, ¿verdad?, que es necesario que ellos sean imitadores de Cristo. Pablo así decía, ¿verdad? Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Porque finalmente, ¿verdad? Tenemos nuestro patrón, nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Y tal y cual así se nos presenta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufría la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia dice, ¿verdad? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todos seguimos un proceso formativo. Hay aciertos y desaciertos, a veces caemos y nos tenemos que levantar. Esto lo presenta este mismo libro de Hebreos en el verso 12 y 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hemos de mantenernos en el camino con la gracia y el favor del Señor. Sabemos bien que el apóstol Pablo habló de tiempos difíciles, habló de tiempos tranquilos, tiempos de guerra, tiempos de paz, así como Eclesiastés lo dice, que todo tiene su tiempo. Y él dijo que en todo y por todo estaba enseñado y había aprendido, ¿verdad?, a estar contento, sea cual sea su necesidad. Y es en medio de estas palabras, estas declaraciones, que señala el centro, ¿verdad?, de su declaración. Es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ser una persona de Dios implica sacrificio, implica esmero, implica entrega, pero sobre todo parte de la obra regeneradora del Espíritu Santo, el cual nos permite despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios. Así que, amado hermano y hermana, los hombres y mujeres de Dios se caracterizan por haber recibido, ¿verdad?, el precioso regalo del don de la salvación en arrepentimiento y fe en la persona del Señor Jesucristo. Se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, pero también se instruyen en las enseñanzas del Señor Jesús. Todo esto teniendo como antecedente que es mandato del Señor llamado a la Gran Comisión, el cual dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, no basta con nacer en una iglesia para decir: yo soy una persona de Dios. Puede ser una persona religiosa, pero no una persona de Dios. Es menester, ¿verdad?, nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, que estaba confiado, que era un maestro de la ley, era un hombre religioso de alta alcurnia y sobre todo de una posición socialmente reconocida. Mas le dijo el Señor claramente: te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Y así caracterizarse como una persona de Dios en el cual el Espíritu Santo está santificando. Y de esta manera, ¿verdad?, Él ha iniciado una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vamos siendo conformados a la imagen de su amado Hijo. Y de esta manera, ¿verdad?, impactar al mundo como sal y como luz, como un instrumento útil en las manos del Señor. El mundo sigue requiriendo de personas de Dios, pero esto no se logra literalmente con tener una religión, sino con tener una rendición ante Dios, un reconocimiento en la persona del Señor Jesucristo, el único que puede transformar nuestras vidas y hacer las cosas nuevas. Así que rindamos nuestras vidas y dejemos que Dios siga obrando, transformando nuestra mente y nuestro corazón. Sé que hay casos difíciles, como fue en el caso del apóstol Pablo,
Pero aún él dice, Dios tuvo misericordia. Y Dios me mostró como ejemplo de lo que puede hacer en la vida de otros. Al confesar, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego alaba y honra el nombre del Señor por tener misericordia de él. Ahí nuevamente podemos ver que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. No hay imposibles para Dios. Pongamos nuestras vidas delante del Señor y que Él siga obrando y transformando y usándonos para sus propósitos y para su gloria. Y si usted no ha rendido su vida al Señor, es necesario decirle, Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Tómame en tus manos, transfórmame, renuévame, perdóname. Y finalmente, úsame. La alabanza y la adoración por lo bueno y maravilloso que Dios es y ha sido y será para con nosotros. Y sin duda, muchos otros pueden experimentar el poder transformador de Dios y en algún momento, ¿verdad?, unirse a esta alabanza. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Una persona de Dios soy. Amén.